Los crímenes contra la humanidad acostumbran asociarse al Tercer Reich, autor del Holocausto nazi mientras Hitler regía el poder en Alemania. En tanto existen muchos documentos históricos sobre el Holocausto que demuestran el triste destino de muchos judíos como el de Ana Frank en los campos de concentración, hay un episodio de la humanidad que ha quedado relegado de la historia universal, pero que es igual de trágico y cruel, que acabó con la vida de más de 6 millones de personas bajo otra dictadura, igualmente despiadada, como lo fue la de Joseph Stalin durante la existencia de la Unión Soviética. Para entrar un poco en contexto, conozcamos algunos antecedentes de este trágico episodio. Después de que se dio la Revolución de Octubre en 1917 a cargo de los bolcheviques en Rusia, se marcó el inicio del comunismo en gran parte de los territorios que habían pertenecido al Imperio ruso. Entre estos territorios se encontraba Ucrania, que se denominaba como una república socialista independiente, pero que en 1922 se unió a las demás repúblicas socialistas soviéticas, conformando la Unión Soviética. Con Lenin en el poder, se implantó una economía basada en la centralización de la producción y distribución de los bienes, con el fin de controlar toda la economía por parte del gobierno soviético. A esta política se la conoció como comunismo de guerra. Después de un agravio en la economía por tal política, Lenin la reemplazó por la nueva política económica, abreviada como NEP, en la cual se dio paso al libre comercio y a la propiedad privada de pequeñas empresas, haciendo que la economía se recuperase rápidamente. Con esta política, y gracias a que Ucrania era considerada como el granero de la Unión Soviética por su vasta producción de granos, los campesinos que poseían tierras llamados despectivamente por el gobierno como kulaks, se vieron beneficiados rápidamente, llegando incluso a generar empleo y a vivir cómodamente de sus tierras. Después de la muerte de Lenin y la subida al poder de Stalin de 1927 a 1928 se dio una caída en la producción agrícola, hecho que hizo que Stalin adoptase nuevamente el sistema económico centralizado, pero esta vez de una manera completa. Introdujo la incautación de cosechas a los campesinos e inició la colectivización de las tierras, haciendo que las tierras privadas de los campesinos pasen a formar parte de tierras colectivas dirigidas exclusivamente por el Estado, hecho que ocasionó que los kulaks, o sea los propietarios de tierras, dejen de existir como clase social. Con estas políticas desfavorables para el campesino, sobre todo para el de Ucrania, y con el sentimiento nacionalista ucraniano, empezó a darse oposiciones a las políticas de colectivización y un sentimiento anti-Moscú, es decir, un sentimiento que cuestionaba la ideología bolchevique. Como una manera de resistencia pasiva, el campesino ucraniano empezó a ocultar el grano, a producir menos, incluso a incendiar sus cosechas y a matar a su ganado para evitar que se lo lleven. El gobierno soviético reaccionó de manera inhumana contra los que se negaban a que se les robe su alimento. Así, Stalin para la década de 1930 endureció las políticas económicas, decretando la ley de las 3 espigas, ley que ordenaba que cualquiera que robase al menos 3 espigas de las granjas colectivas fuese fusilado y que todos sus bienes fuesen confiscados. Con estas políticas estalinistas se ejecutó en masa, se encarceló, se expropió y se deportó a lugares inhóspitos a millones de inocentes campesinos, pero lo peor aún estaba por venir. Resulta que del año 1932 a 1933, Stalin, aún sabiendo que los ucranianos morían de hambre a causa de sus políticas, dio la orden de que el ejército y la policía política fuesen hasta Ucrania y requisaran toda la producción agrícola a los campesinos, y que cercaran todo el territorio, impidiendo que los campesinos salieran de Ucrania, provocando que, por la falta de alimentos, miles de ellos empezaran a comer todo lo que pudieran, desde gusanos, insectos, ramas, el cuero de sus zapatos y ropas, hasta llegar incluso al canibalismo, comiendo a las personas que ya murieron. A este fatídico suceso se lo conoce comúnmente como Holodomor, que en ucraniano significa matar por hambre. Durante este corto pero nefasto periodo se dio el genocidio de más de 5 millones de personas por inanición, una cifra que casi alcanza las víctimas judías en el Holocausto nazi, según algunos historiadores. Este crimen ocasionó una de las peores hambrunas de la historia moderna, que es denominado como el genocidio u holocausto ucraniano. ¿Pero por qué se dieron tales políticas en la Unión Soviética? Según Stalin y la Unión Soviética, estas políticas de colectivización servirían para una mejor producción y distribución agrícola en todo el territorio, y para una industrialización acelerada de toda la Unión, que sería justamente pagada con las exportaciones de los granos de Ucrania. Para el escritor Anne Applebaum, las políticas tomadas por Stalin tenían dos finalidades atrás de su aparente industrialización y colectivización.
La primera era que intentaba eliminar físicamente al campesinado que se resistía a las colectivizaciones forzosas de sus tierras. Y la otra era que intentaba eliminar cualquier brote de nacionalismo ucraniano que se definía como pro-Europa y anti-Moscú, ya que sabía que Ucrania históricamente sí representaba una amenaza contra la Unión Soviética. Mientras que todo el mundo conoce el cruel destino de Ana Frank y el horror del holocausto nazi, lo que ocurrió en Ucrania 7 años antes de la Segunda Guerra Mundial es un episodio al que se le ha prestado poca atención internacional, pero que merece ser reconocido por las organizaciones internacionales como un genocidio más del siglo XX. Gracias a que Ucrania sí tiene memoria, conmemora el cuarto sábado del mes de noviembre de cada año a las víctimas que padecieron en el Holodomor. Es imposible conocer el dolor que sufrieron las víctimas del Holodomor. Solo queda el registro escrito de unos pocos sobrevivientes, que a pesar de los años transcurridos, cada palabra suya logra transportarnos a esa Ucrania lastimada. A esa Ucrania que solo exigía que sus derechos más elementales sean respetados y respaldados por las autoridades. A esa Ucrania que desde sus entrañas grita y pide no ser olvidada. A esa Ucrania que pide ser escuchada y que se la tenga en cuenta para que nunca más se repita lo ocurrido. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a mi canal.